Buenos días, querida audiencia, aquí trayéndole las noticias de cada semana. Hoy estaremos hablando de los jóvenes. Hola, muy buenas a todos, soy Jonan Agra de nuevo esta semana. Vamos a hablar de la pobreza infantil y de los jóvenes, aquellos que sobre todo no tienen hogar, ¿no? Así que acompáñenos. I don't wanna be the color of my skin. I don't wanna be my ancestors' sins. The stereotypes keep fucking up lives. I just wanna be me. I want you to accept me. Bueno, aquí en Toronto tenemos una población de casi 65,000 homeless, o sea, personas sin casa. Y de esa población tenemos que una tercera parte son jóvenes. Un cuarto de ellos precisamente son nacidos fuera del país, de aquí de Canadá. Estos son datos que hemos recogido de diferentes fuentes y que aparecen en una editorial de The Star en la semana pasada, ¿verdad? Un estudio se hizo también para abordar este tema, por qué tantos jóvenes no tienen hogar, sobre todo que tenía como objetivo el hecho de identificar las necesidades de este colectivo para así hacer que los servicios que los atienden puedan darles un mejor servicio. En este estudio decimos que se hizo con un 45% de hombres y un 55% de mujeres, un 36% vinieron del Caribe, un 27% de África, un 10% de Oriente Medio y un 9% de Latinoamérica. De ellos, la mitad, más de la mitad tenían como estatus residentes permanentes, el 37% eran ciudadanos canadienses, el 27% estaban en proceso de asilo y había un 7% que tenían visados de estudiante o visitantes. Esto es cómo era la muestra. Ellos les preguntaron diferentes cuestiones para identificar su situación. Aproximadamente empezaron como personas sin hogar a los 17 años. Wow. Y estuvieron de media un periodo de 30 meses sin hogar. Y 30 meses es mucho, porque en 30 meses puedes perder tu identidad como joven, puedes perder, pues hay cuántas cosas sobre drogadicción, sobre depresión de los jóvenes, sobre suicidio de los jóvenes, por esta misma 30 meses se dice rápido, 30 meses, pero son más de 2 años, con sus 2 inviernos, en fin. Más sobre este estudio, se habla también del trauma, ¿no? Sobre todo, muchos de ellos, más de un cuarto, confiesan haber sufrido en su pasado trauma relacionado con la guerra, con conflictos políticos. Un 45% relatan haber sufrido algún tipo de abuso y el 33% un abuso de tipo sexual. Y esto es terrible, ¿no? Porque una de las cosas por las cuales pues, los jóvenes se van mucho de casa es por los conflictos familiares. Tiene también que ver mucho por el género y sobre todo también mucho por la orientación sexual. Yo creo que este es el cóctel mágico, explosivo, que es una de las razones principales por la que muchos jóvenes acaban sin hogar, y es este conflicto intergeneracional por una parte y también por otra parte intercultural, entre aquellos que han venido o han nacido aquí pero sus familias no forman parte de la cultura canadiense en su plenitud, ¿no? Claro. Y ahí esa es la madre de todas las guerras y al final uno acaba muchas veces marchándose de casa porque no puede aguantar. Y fíjate que una de las estadísticas que vimos aquí, que de un 4% de esos jóvenes, un 4%, vienen de fuera del país. Y de ese 4% la mayoría vienen de lo que es África y del Caribe. Entonces sí es muy preocupante porque los inmigrantes, los jóvenes inmigrantes tienden a ser pobres y tienden a no tener un futuro aquí en Canadá cuando vienen a buscar otras oportunidades. Efectivamente, eso es la cara triste, ¿no?, de la inmigración. Es difícil luchar y sobre todo el momento en que uno tiene que luchar tiene que estar muy bien en lo que es el ánimo psicológicamente, y cuando eso se desvanece todo va con ello, con un efecto dominó, ¿cierto? Claro. Y después también yo quería abordar el tema sobre todo de qué es los recursos que disponen, ¿no?, las distintas instituciones gubernamentales públicas aquí en Canadá para ayudarles. Son muchas las agencias, ¿no?, realmente, y los organismos que tienen determinados programas para ayudar a jóvenes o a personas sin hogar, pero a mí me gustaría destacar que es una cosa que ocurre aquí en Canadá
que es la desorganización muchas veces, la escasa relación que tienen estas instituciones unas con otras, y que hace, desde el punto de vista del usuario, difícil identificar cuál va a ser la mejor, a qué puerta es la ideal para ti y para tu perfil, y que yo creo que se debe básicamente a que el gobierno no financia 100% de estas instituciones, sino que lo hace parcialmente, y por tanto dependen de muchas iniciativas individuales, ¿no? Y al final no hay un organismo que pueda aglutinar a todas ellas. Bueno, y también la falta de generación de programas más accesibles a los jóvenes, especialmente a los inmigrantes, para que ellos puedan pues acudir a un solo llamado y que de ahí pues puedan ser remitidos a las oficinas de las cuales son su necesidad emocional o física, o si son mujeres que ya son madres, ¿verdad? Porque también hay un porcentaje de jóvenes que se convierten pues padres y madres, que es lo más triste, que están buscando pues dónde sobrevivir o un shelter, arrastrando también pues otros hijos, ¿no? Claro que sí. Y después también quería hablar de la pobreza infantil aquí en Canadá. Es algo relacionado también con lo que viene a ser, porque muchos de los que viven en esta situación acaban finalmente sin hogar, ¿no? Al final son hogares desestructurados que muchas veces acaban como acaban. Hablamos de un paso anterior a la juventud, de cuando la infancia, ¿no? Y de la pobreza infantil. Muchos dirán, bueno, ¿cómo existe pobreza infantil? ¿Qué es la pobreza infantil en un país como Canadá, que tiene recursos? Obviamente no estamos hablando del mismo tipo de pobreza de la que podemos hablar en otros países con otro estadio de desarrollo, como puede ser África o en muchos países asiáticos, pero sí estamos hablando de niños que no tienen muchas veces para comer. Bueno, hablamos nada más de los niños que no tienen para comer un desayuno en la mañana. Son cientos. Son 149.000 aquí en Toronto, y en todo el país casi 1.967.000 los identificados por diferentes estudios. Precisamente el día 24 de noviembre de hace 25 años, en 1989, el Parlamento Federal aquí canadiense votó una ley para combatir la pobreza infantil y puso como horizonte el año 2000, es decir, hace 14 años, para que no existiera pobreza infantil en Canadá. Pero parece que se echaron el dinero en el bolsillo, porque de plano ha crecido la pobreza infantil. Yo no sé qué es, pero desde luego no ha habido la distribución de los recursos, o quizás no han sido suficientes, porque hoy son más los niños pobres que en 1989, cuando esta ley se aprobó. Esto es triste, la verdad. Canadá es un país rico, pertenece al G8, al OCDE, en fin, es el número 11 de 186 en cuanto al índice de desarrollo por las Naciones Unidas. Todo esto es muy bonito de decir, pero también aquí casi 1 millón de niños no tienen todos los servicios básicos no cubiertos. Y esto básicamente, para entenderlo, hay que ir a dos puntos fundamentales, y es los servicios de guardería. Es decir, solo así una madre o un padre, o una madre y un padre, en función de cómo sean las familias, o madres o padres, pueden ir a trabajar si tienen este servicio básico, y si este servicio tiene un precio asequible, ¿no? Porque el hecho de que exista no significa que todo el mundo pueda pagarlo. Y por otra parte, un programa de vivienda. O sea, al final, lo poco que uno gana, el 70% va destinado a la vivienda, con el resto del 30% poco más puedo hacer, ¿no? Para alimentarme a mí y a mi familia. Entonces, estos dos puntos son clave. Tanto la política de cuidado para niños, guarderías, como la vivienda. En cuanto a las guarderías, ¿qué ha hecho esta administración, la administración actual de Harper? Bueno, en 2006 dinamitó un programa que podía haber ayudado a muchos niños, y lo ha sustituido, los defensores de este gobierno dirán, lo ha sustituido por otro programa en el que a través de los impuestos las familias pueden recuperar parte del dinero que gastan en el cuidado de sus niños, en las guarderías. Bien. Pero esto es en general. Claro, esto es una forma que realmente no ayuda a quien menos tiene, porque lo que le llega es muy poco, si es que le llega, y que sí que beneficia a todas aquellas personas que tienen más dinero. Claro, lo cual está completamente desbalanceado, porque los que más necesitan son los que tienen problemas de que sus niños pues crezcan en una pobreza aquí en Canadá, lo cual es inadmisible.
Y la otra es que tenemos un nuevo mayor, tenemos a John Tory, y estos puntos son muy importantes, estos puntos que pertenecen más a los casos de minorías aquí en nuestro país, aquí en nuestra ciudad, pertenecen mucho para que los llevemos a la mesa de John Tory y decirle, esta es una problemática que está existiendo en Canadá y especialmente en Toronto, donde los jóvenes están siendo cada vez más pobres y donde la pobreza infantil está creciendo. ¿Cuál es el proyecto de John Tory para que esto se pueda pues levantar y decir, nos comprometemos para poder destruir esta pobreza que está dentro de las comunidades, especialmente en la de los inmigrantes? No, eso es cierto. Hay, creo recordar, 14 vecindades aquí en nuestra ciudad, en nuestro entorno más cercano, que tienen un 40% o más de tasa de pobreza infantil. Es decir, es que además está concentrada, es decir, a nivel de para poder atacarla, incluso yo diría, tienes esa parte, ese beneficio, y es que se puede atacar porque sabes dónde está. Sí, hay que ir ahí, hay que poner el ojo ahí en esos barrios, ¿no? Pero bueno, esperemos que el mayor pues tenga este ojo de lupa para que pueda realmente combatir la pobreza. Esto a nivel más cercano, el alcalde, pero también desde luego el nivel provincial, claro, y el nivel federal, porque muchas veces el gobierno federal es el que más capacidad en cuanto a capacidad recaudatoria tiene de impuestos, y por tanto es importante. Además, no hay que olvidar que Harper hace 2 años cerró muchas organizaciones, desde charity, desde organizaciones que están dedicadas a la familia y a la problemática intrafamiliar de los nuevos inmigrantes. Cerró muchas, y esto causó una problemática más fuerte, y por motivos, hay varios motivos por cual la pobreza de los niños pequeños y de los jóvenes ha crecido, pues al no tener este apoyo de centros, claro, comunitarios, pues obvio no hay un apoyo más cercano a nuestra comunidad. Lo más importante es que los niños no tienen la culpa de lo que ocurre en su... Es decir, lo que venga motivado, la situación de pobreza que se vive en su hogar, por una mala decisión, por una mala suerte, en fin, por miles de factores, los niños no son responsables en absoluto de esto, y ahí tenemos que estar todos, y el gobierno en nuestro nombre, a través de nuestros impuestos, para ayudar a que esta injusticia, que esos niños que no han podido elegir otra forma, tengan por lo menos una vida digna y que tengan lo mínimo, ¿no?, en una sociedad desarrollada como esta. Claro. Bueno, hasta la próxima.